Tenemos el siguiente ejemplo. Considera una onda plana. En el caso del campo eléctrico viene dado por esta expresión. E0, un vector con componentes complejos. E a la I kz menciona que K, la constante de propagación, es un número complejo, por lo tanto se está considerando que estamos en un medio conductor. Dice además que si la onda se propaga a una frecuencia, se propaga en un medio, de que debemos considerar que el mu sub r es igual a 3. Determinar, en primer lugar, dirección de propagación, los valores de lambda, omega y beta, la impedancia de la onda, el valor promedio del vector de Poynting, los valores de sigma, en este caso el mu sub r ya lo dan, los valores de sigma y el epsilon r, y las expresiones reales y complejas para los campos B, H y Y. En primer lugar, como he usado casi siempre E0 para representar a todo el vector que acompaña a la exponencial compleja en la onda, pero como ya usé E0 aquí, entonces simplemente le voy a llamar EA a todo esto, ¿no? Todo esto lo voy a llamar EA, donde simplemente aparece un E0 que es una constante y el vector con componentes complejas. Entonces que aparezca en el argumento de la exponencial un kz, pues el z es la variable espacial, de espacio, de posición, entonces quiere decir que la onda se propaga en dirección de z. ¿Qué podría pasar? Que en general, imaginemos que aparezca algo, qué sé yo, que aparezca que es un número, 3 en x, o 3 por x, más 4 por y, en el argumento de la exponencial, menos omega t, pues hay que buscar expresar las variables o los términos que tengan que ver con posición como el producto punto de un vector k por el vector r. De forma que en este caso, el vector de posición no es unitario. De forma que en este caso, pues tendríamos que esto es 3 en x más 4 en y por r, punto r, para que nos quede 3x, de forma que este sería el vector de propagación y que en este caso el vector de propagación k, que no es aquí no es unitario, es k normal, es simplemente 3 en x más 4 en y, que esto se puede escribir de forma unitaria dividiendo pues el vector entre su magnitud, para que obtengamos entonces la magnitud del de k por el normal, y esto nos daría la dirección unitaria de propagación, aunque en todo caso esto nos da una dirección también, solo que es un vector que no es unitario. Eso es lo que tendrían que hacer en el caso de que apareciera variables aparte de z. O si solo aparece x, pues se propaga en x, si solo aparece z, se propaga en z, etc. Considerando aquí, ¿verdad? Que estamos considerando que no es conductor, porque de repente k es un vector cuyas componentes son números reales. Ok, entonces hemos llamado E0, EA, perdón, E0, que es un valor real, donde hay dos componentes, 3 más 2i, 4 más 4i. Esto es recomendable quizás más adelante pasarlos a la forma, voy a escribirlos, A1 por E a la I teta 1, es decir, pasar a la forma polar, E a la A2, E a la I teta 2, porque quizás sea necesario después. Ok, la frecuencia F, el problema nos dice que son 9 MHz. Entonces son megahertz, en este caso es por 10 a la 6, 9 serían gigas, pero en todo caso el cálculo lo pueden hacer
pueden despejar para la frecuencia, es decir, la frecuencia omega es 2pi por f, de forma que pueden despejar o calcular ya directamente cuánto vale omega, que estaría en radianes por segundo, dado que es 9 por 10 a la 6 Hz o 9 MHz. Siguiente pregunta que hacen es cuál es el valor de la longitud de onda y cuál es el valor de v, la velocidad. Pues particularmente se puede escribir el campo E como EA, E a la menos beta z, ya estoy separando, ¿no? Ya estoy usando el hecho de que K es un número complejo y en este caso me dicen cuánto es la parte real alfa y la parte imaginaria beta. De forma que al introducir el exponencial compleja, el E a la I kz menos omega t, entonces hacemos la separación del k a multiplicar con i y por esa razón aparecería el e a la menos beta z, que es el término que decimos dispersivo, que va haciendo que pues a medida avancemos en la posición, a medida aumente z en este caso, entonces la onda tenga una reducción en su amplitud y también tengamos una disipación de energía. Pero nos interesan para la velocidad los argumentos de la exponencial compleja. En este caso, alfa z menos omega t, el que acompaña en la posición, el que acompaña a omega, de forma que tendríamos que b es igual a omega entre alfa y que lambda es 2pi entre alfa. De igual forma, aquí no se puede usar el hecho, no podemos decir que la velocidad es 1 entre mu por epsilon, debido a que esa expresión únicamente tiene sentido en el caso de medios no conductores. Y que en el caso de medios conductores esa velocidad no depende de la frecuencia. Aquí solo sería entonces decir b es igual a omega sobre alfa y lambda es 2pi sobre alfa. Luego nos preguntan cuál es la impedancia de la onda. Particularmente la relación o la expresión para la impedancia surge de la definición de H y su relación con el campo E. En todo caso, recordemos que B es K Z cruz E. Veamos que el hecho de ser K un número complejo, se puede escribir esto como un cierto módulo, voy a poner así, módulo K, E a la I por un omega, donde al fin de cuentas este omega, pues el E y el omega, pero particularmente el omega, va a venir a introducirse en la exponencial compleja del E más los ángulos que se tengan que agregar, puesto que estos θ1 y θ2 también van a irse agregando, solo que se van a agregar una componente a la vez. Es decir, la exponencial compleja va a multiplicar a esto, ahí agrego el θ1, luego la exponencial compleja va a multiplicar a esto y ahí entonces tendríamos exponenciales complejas de argumentos diferentes en este caso. Y posterior, en el caso del campo B, pues se debería agregar el omega a ese valor. Pero en todo caso, si defino h, recordemos que h es simplemente b sobre mu, y mu es mu sub 0, mu sub r. Pero para hacer esta expresión, tenemos el inconveniente de que omega lo tenemos. Omega es un valor encontrado de repente en el inciso anterior. K sabemos que es un número complejo. Es decir, el inverso, tenemos K entre omega mu, el inverso de eso es Z. Pero K es un número complejo, entonces ocurre que pues, la impedancia va a ser un número complejo. Y mu, que es mu sub 0 por mu sub r, observemos que por los momentos... no, lo tenemos.
En este caso nos dan que es 3. Lo que no tenemos es WR, entonces se puede calcular. Que evidentemente va a quedar un número complejo. Dan parte real, parte imaginera. Veamos que es una división de complejos que no debería tener o tomarles el mayor tiempo. Luego habla del vector de Poynting. El vector, pero en este caso, habla de un valor promedio. Entonces hay que establecer la diferencia entre el vector en sí y el valor promedio. Si recordemos, el vector de Poynting es E cruz H. Entonces, si estamos con la expresión compleja por los momentos, tendríamos que hacer la expresión, bueno, el E que lo tenemos, cruz, el H que es, pueden colocarle 1 sobre la impedancia si quieren, en vez de colocar todo esto. Igual a, en este caso, pues hacemos la separación. Recordemos que el campo E era un EA por E. Tenemos, en todo caso, acá arriba, era esto. EA, E a la menos beta Z, E a la I alfa Z menos omega T. El mismo término va a llevar B. Le podemos incluso llamar a esto B0 si lo desean. Pero al hacer toda la operación, queda el KZ en dirección Z cruz A omega sobre mu, quedaría la exponencial compleja, un argumento de 2 por la exponencial que lleva el E y por la exponencial que lleva H, porque vuelve a aparecer E. De repente toda la parte vectorial solo quedaría aquí. Y luego la otra exponencial compleja también va a ver afectado por un valor de 2, por lo que ese 2 va a multiplicar al alfa y ese 2 multiplica al omega. Entonces podemos ver que hay un doble de frecuencia, pero la pregunta para ustedes ahora es ¿qué sucede con la velocidad? Un doble de frecuencia angular. Entonces, si antes, en el caso de la velocidad, era omega por el parámetro que aparezca aquí, en este caso, la pregunta que les queda a ustedes es que si la velocidad va a cambiar. La frecuencia, si se duplica, pero la pregunta es si la velocidad de propagación, en este caso, de la onda que es el vector de Poynting, porque el que se calculó antes, omega entre alfa, era la velocidad de propagación del vector E, del vector H y el vector B, de los tres. Pero aquí nos preguntamos si esa velocidad de la onda del vector Poynting va a cambiar, porque la frecuencia angular se duplica. Eso. Pero al tener acá un montón de números complejos y tener ese 2, esto va a tener varios términos de trigonométricas, unas al cuadrado, otras con ángulo doble. Es decir, que la expresión sí puede ser un tanto extensa por todos los productos cruces y que hay que hacer un producto cruz y luego hacer tu producto cruz. La expresión puede ser bastante extensa, pero de igual se debe calcular porque lo piden. Es decir, hacen toda la operatoria, luego tienen la expresión compleja, toman la parte real y ya tienen eso. Lo único que tienen que tomar en cuenta nuevamente es que si aquí hay números complejos en todos estos productos, entonces habrá que pasar esos números complejos a la forma polar para que los argumentos sean incluidos en la exponencial esta, para que tomar la parte real sea más simple. Pero ese sería el vector de Poynting complejo, le toman la expresión real, tendrían el vector de Poynting real. Cuando hablamos de un promedio en el tiempo, o un promedio en el periodo, como lo quieran decir, en este caso hablando del valor promedio del vector de Poynting, sería en todo caso un valor promedio en el tiempo del flujo de energía. Recordemos que el flujo de energía debido justamente a las ondas. En general, para cualquier función, voy a poner
poner una función cualquiera f, el valor promedio tiene que ser evidentemente periódica, con periodo t, o el periodo mismo de la onda. Quizá lo de periódica en realidad no sea tan necesario, pero t aquí es el periodo de la onda. En el tiempo, periodo en el tiempo, no el periodo en la posición, que es muy diferente. Entonces, por eso dice en el tiempo. También se podría hacer una pregunta del vector promedio en la posición. Pero simplemente es integro 1 entre el periodo, la integral de menos t sobre 2 f de t de t. En todo caso, si tenemos el vector de Poynting, es la misma idea. Y como ejemplo tienen en el libro el coseno de omega t, que ustedes siempre dicen el valor promedio en el tiempo de coseno cuadrado de omega t es 1 sobre el periodo, la integral de menos el periodo sobre 2, coseno cuadrado omega t diferencial de t. Claro, en el caso del periodo, pues aparece una trigonométrica, entonces sería 2pi sobre omega, por ese es el argumento, o sea, calculan el periodo en el tiempo para esa función, integran y eso va a dar un medio. De igual forma, el libro comenta lo que sucede con seno o lo que sucede con el producto de seno-coseno. En la ecuación 24.102. Particularmente si estamos hablando de el vector de Poynting con ondas, con campo magnético y campo eléctrico y campo B, perdón, propagándose en un medio con conductividad, entonces se puede probar de repente que si tenemos funciones complejas, que en general, que S es simplemente un medio de la parte real del producto cruz de E y H conjugado. Pero aquí tenemos que tomar las expresiones E y H complejas, porque aquí ojo, si lo hacen aquí tiene que ser una expresión real. O sea que si queremos calcularlo de esta forma, tiene que ser la expresión real. Y eso pues puede llevar bastante tiempo, porque vamos a tener va a haber un coseno cuadrado, va a haber un seno cuadrado, va a haber un seno por coseno. Pero eso se puede probar que simplemente es tomar un medio de la parte real del producto cruz y aquí usamos las expresiones complejas donde el H sería el complejo conjugado. Podemos hacer la deducción, la van a hacer ustedes más bien, y pueden probar que ese valor promedio del flujo de energía, un promedio en el tiempo, es alfa. Alfa, recuerden que es la parte real de K. K era igual a alfa más beta I. E a la menos 2 beta Z. Vean que depende de Z, depende de la posición, porque como es una integral en el tiempo, y la otra variable que aparece es posición, al integrar en el tiempo, la única variable que me va a quedar es posición. En este caso va a quedar, para este problema en particular, porque hemos hablado de un EA, que es el que acompaña el campo eléctrico, pues es la magnitud de ese vector. Y como es un vector con componentes complejas, pues la magnitud habrá que observar que es simplemente el producto punto del vector con su complejo conjugado. O sea, hacemos un producto punto. De forma que esa magnitud al cuadrado es 0 por el producto punto. Ya pongo las componentes. La componente X por la componente X conjugada, más la componente Y por la componente Y conjugada. Y si hacen la operación, en este caso nos quedaría 9 y 4 son 13 y 9, 16, 25, o sea 38 es 0. Toda esta expresión, la magnitud del vector al cuadrado. De forma que ahora podemos reemplazar alfa e a la menos 2 beta. El 3 hay que notar
que están pidiendo, ¿no? ese valor promedio en el tiempo justo para z igual a 3, me lo pueden pedir para cualquier z. Solo es una evaluación. La magnitud del que he llamado e al cuadrado, la dirección pues que va a ser k, en este caso porque la dirección de propagación, recuerden que la dirección de propagación es la misma que la dirección del vector de Poynting. Quizás la dirección, es decir, el campo eléctrico y el campo inducción magnética no tienen componente en z, pero el vector de Poynting sí. Habría que pensar qué sucedería en un caso más general, en el cual pues la onda se propague, qué sé yo, en una dirección 3x más 2y. Habría que ver qué modificaciones hacer. Pero además aparece mu y omega que ya han sido calculados o que se pueden calcular con toda la información anterior. Luego, la última pregunta que menciona es, le estoy dejando los cálculos a ustedes, es los valores de sigma y epsilon r y las expresiones reales y complejas para todos los campos, B y H. Ahí también podían pedirles ese, pero solo les pido B y H. Observemos que para este caso, el K, que es la constante de propagación, que es un número complejo, característica de un medio conductor, ya nos dan cuánto vale alfa y beta. De forma que el K al cuadrado, o la relación que tiene que cumplir, ¿no?, nuestra onda para que la solución sea como la hemos definido, es que K cuadrado tiene que ser A menos omega cuadrado mu epsilon más I omega mu sigma. En este caso, entonces, conocemos alfa y beta. Tendríamos dos ecuaciones, porque la ecuación de que K vale esto, de que K cumple esta relación, y pues podríamos despejar porque tenemos un sistema de 2×2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Si observan en su libro de texto, la relación o el despeje que aparece es diferente, porque en este caso eran como decir, conozco mu, conozco epsilon y conozco sigma. Mu es conocido porque es mu 0, mu r, y ya tenemos mu r. Si conozco estos tres entonces, bueno, puedo conocer alfa y beta y se aparecen en el despeje un sistema de ecuaciones de 2×2 que se resuelve. Toman parte real y parte imaginaria y ya está. Pero aquí es al revés, porque lo que me dan es alfa y beta y ahora quiero conocer sigma y mu. El despeje tendría que ser pues bastante similar. La última pregunta pues es simplemente tener ya todos los campos, el campo B, el campo H, el campo E, las expresiones completas. Tener las expresiones complejas que aparezcan ahí, las exponenciales complejas, y luego tener cuidado en tomar la parte real de que si hay alguna componente de los vectores E0, de repente EA en todo caso, o de K, que sean complejos, pues habrá que pasarlos a forma exponencial, hacer todas las propiedades distributivas del caso y después tomar la parte real, no antes. Porque quizás un error muy común que suele cometer es, tienen los estudiantes y tienen la parte real de un producto, de un número complejo A por un número complejo B. Esto no es igual. Le tomo la parte real a uno y multiplico por la parte real al otro. No. Funciona, sí, cuando estamos hablando del conjugado de un producto de complejos. O funciona si estamos hablando del módulo, la magnitud de un producto complejo. Pero no funciona ni para la parte real ni para la parte imaginaria. Aquí hay un pequeño problema propuesto. Tenemos un campo E que es igual a 3 en X más 2Y, E a la menos beta Z, E a la I alfa Z menos omega T. Menciona que la onda se propaga a una frecuencia de 9 MHz en un medio conductor y en este caso da una impedancia de 70 menos 50i ohmios
Y en este caso da un valor promedio del flujo de energía, promedio en el tiempo. Creo que se tiene que sobreentender que es el valor promedio del vector de Poynting en el tiempo. Y vean que en este caso da 9 por 10 a la menos 2 e a la menos 4 z en z. Depende de la variable z. La pregunta para ustedes es determinar las expresiones reales y complejas para los campos B y H. Su respuesta no debe quedar en función de ninguna variable, es decir, deben encontrar todo. Habla de un medio conductor, entonces la conductividad deberá encontrarla o ver si es necesario encontrarla para dar las respuestas del campo B y el campo H. Deben encontrar mu o si no es necesario, deben encontrar epsilon, etc. Pero con toda la información no deben dar cualquier respuesta para el campo B y el campo H que quede alguna variable desconocida. De igual forma se va a requerir K, también van a tener que encontrarlo. O sea, ninguna respuesta aquí debe quedar en términos de algo desconocido.